tardes a todos. Nuevo programa en Global Play, Economía Online, 7 de la tarde en toda la República Argentina. Muchas gracias, bueno, obviamente, como siempre, a todos los que están del otro lado viéndonos y apoyándonos. Obviamente nos van a poder estar haciendo preguntas en vivo. Vamos a estar hablando de los principales temas económicos y de mercados que nos importan, tanto de Argentina como del exterior. Pueden también contactarse por WhatsApp al 11 57 57 42 25. Y este es el primero de varios programas que está sacando Global. Pueden seguirnos también en Estar Bien con Verónica Barano. En Entrevistas 2.5 con Osvaldo Quiroga, con los principales referentes de la cultura argentina. Y en Electro Global con lo mejor de la música electrónica, para, bueno, obviamente los que les gusta también. Y bueno, obviamente también pueden seguirnos en todas nuestras redes, @GlobalPlayOc. Pueden también visitarnos en el sitio web, donde también estamos subiendo muchísimo contenido. Y bueno, también pueden no olvidarse de activar las notificaciones en YouTube para, obviamente, seguirnos en los programas en vivo que estamos haciendo. Dicho todo esto, bueno, obviamente muchas gracias también a los chicos de producción y a Pablito, el encargado de que todo esto sea posible. Vamos a arrancar con un invitado de lujo hoy. Semana volátil, creo que sería una de las palabras que mejor pueden describir todo esto. Semana con un poco de incertidumbre política también. Tuvimos sesión en el Congreso. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con, o mejor dicho, no tenemos todavía los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se picó un poquito el dólar, se picó un poquito la tasa en pesos, por ahí para los que son de mercado y nos están escuchando. Por ahora también, bueno, la última marcha al Congreso fue relativamente exitosa, el operativo de seguridad del gobierno, con lo cual un punto para Patricia Bullrich en ese punto, digamos. Hay que ver qué pasa, hay que ver cómo evoluciona. No nos tenemos que olvidar que a mitad de año tenemos elecciones. Cerraron las alianzas, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, con muchas novedades también. Con lo cual, bueno, la política tiene impacto en la economía, aunque no parezca, es algo a seguir también. Pero para hablar de todos estos temas, vamos a introducir al invitado de hoy, Hernán Letcher, economista y docente universitario. Hernán, obviamente, muchas gracias por sumarte a este primer programa con nosotros. Mucho para hablar, muchos temas para tocar. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿vos crees que, más allá de no conocer todavía los detalles del acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo puede cambiar la dinámica, puede cambiar el contexto económico, o crees que no tiene ningún tipo de impacto? ¿El acuerdo con el fondo? Sí, casi que le diría que es todo. El zar de las finanzas lo conocen, suele decir que el Fondo Monetario es dueño de nuestro cuerpo que les pertenece. Y la verdad que después del acuerdo con el fondo de 2018 tiene bastante tino mencionar eso, porque la realidad es que el fondo te puede subir el pulgar, bajar el pulgar y condicionar fuertemente. ¿Te salgan las cosas bien, mal o más o menos? No nos olvidemos que está bueno aclarar. Actualmente está vigente el último acuerdo firmado durante el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno está renegociando eso. Es un acuerdo que reconvirtió el anterior. Hay que aclararlo. Es una constante que va cambiando, ¿no? Porque, de alguna manera. Sí, pero está bueno decirlo, porque el acuerdo de 57.000 millones de dólares originario de Macri se firmó un tipo de acuerdo que era una estupidez flagrante, que implicaba que la Argentina iba a repagar. Cualquiera que se dedica 2 minutos a esto sabe que la Argentina no puede generar 57.000 millones de dólares en 3 años bajo ninguna circunstancia, lo cual era una estupidez. Te vencían 25 y 25 prácticamente en 2 años, tenías concentrado todos los vencimientos. Después el acuerdo fue un poco más bajo, o los últimos desembolsos no se realizaron, y ese acuerdo se convirtió en un plan de facilidades extendidas, como se llama estrictamente, que es similar al que está haciendo el gobierno ahora, es decir, se convirtió en la época de Guzmán de uno al otro. Entonces te estiró los plazos a 10 años. Bueno, ahora esto se empalma con ese nuevo y demás. Bueno. Ahora, yo, para responderte la pregunta, fíjate, imagínate si ayer, en lugar de 129 votos, había 128 y se caía el acuerdo.
Y hoy me parece que tendrías varias gente considerablemente más preocupada. Pero, ¿y por qué? Básicamente porque el mercado que hubiese interpretado que el modelo de Milei, con este formato, un tipo de cambio súper apreciado, bueno, sin los dólares del fondo no hubiese resistido, no resistiría. Hoy tenemos el gran debate de si es suficiente o no, porque ahí hay un montón de preguntas abiertas. Creo que hoy la discusión, que bueno, o sea, este es por ahí un poco más comentario de mercado si se quiere, el acuerdo está descontado. Claro, lo que se discute ya lo tenés en precio ahora. Monto, por un lado, y a qué esquema vas a mutar en el tipo de cambio por un lado y en lo monetario también, que es algo no menor. Sí. Hace algún tiempo, en un informe que habíamos hecho nosotros, no sé si llega a ver ahí. Ahí está. Ahí está. Hicimos esto. Que es una especie de conjunto, ¿viste? Cuando hacías de chiquito, pero es didáctico para pensar. Esto es lo que determina 100%. El éxito o fracaso, si querés, de la política económica, así como está planteada. Yo tengo mis diferencias, pero bueno, lo analizo desde la lógica de lo que creo que el gobierno quiere hacer. Es decir, monto, plazo y condiciones. Es una obviedad. No es lo mismo si te dan 1.000, 5.000 o 30.000. No es lo mismo, y esto sí es muy importante, en qué momento te lo dan y sobre todo qué condiciones te permiten o no te permiten hacer. Bueno, ahí te hago una aclaración que uno de los principales trascendidos o rumores de Radio Pasillo es monto entre 15.000 y 20.000 millones de dólares y que parte de ese monto no va a ser del Fondo Monetario, sino de otros organismos internacionales. ¿Eso incluye el roleo de la deuda? No, se supone. Bueno, esa es la otra discusión. Bien, que todavía no hay detalle al respecto. Vamos, claro, hay mucho debate. Yo la verdad que tengo las dos bibliotecas a esta altura del partido, unos que te dicen un número alto y otros que te dicen a Caputo no le creen, le van a dar 5 palos. Para mí si le dan 5 palos... No va a ser tomado. Yo te diría que si es un número serio. Bajo de 10, se toma como un fracaso. Exacto. Y el mercado no está preciando eso. Y si eventualmente sucediera eso, creo que es un fracaso. Creo que el gobierno no tendría ni sentido que vaya en un escenario de ese tipo, pues. Es otro tema que ahora te voy a tocar en breve. Pero vamos el tema del sector externo, que salieron los datos el otro día. ¿Qué creo yo que puede ser? Porque en principio el calculito sería, el fondo te pone 10, Banco Mundial 6, BID 4, 20. Y supuestamente, en realidad el acuerdo con el fondo es de 24, 10 más 14, que es el roleo del capital de los próximos 4 años. Claro, los dejamos afuera porque estrictamente para la discusión del 2025 no nos cambia mucho. No nos mueve, te patea los vencimientos, te descomprime para adelante. Pero básicamente para la discusión del 25 no, porque no hay ningún dólar. Y además porque va a tener la lógica. Alguno puede decir, bueno, pero si te los dan, no te los van a dar. Es la lógica de Guzmán. Te los doy para que me los devuelvas en un ratito. O sea, exactamente. De nuevo, insisto, sirve para adelante, pero no para esto. Sirve en el sentido de sostener el modelo económico con la lógica de Milei. Ahora, ahí hay un tema no menor. El Banco Mundial, que es los desembolsos, los plazos. ¿Eso me lo dan cash? ¿Y cuándo? Y me lo dan, claro, y me lo dan, y me lo dejan usar ¿para qué? Exactamente. Nosotros hacíamos un cálculo grosero, en estos días. Mira, si vos tenés, lo hago con cepo los cálculos, ¿no? Entonces vos tenés 100 palos de 100.000 millones de exportaciones, supongamos, le saco el 20 del blend, te da 80. De importaciones. Bueno, ahí lo dijiste vos. ¿Qué pasa con el blend, por ejemplo, también? ¿Y si ¿El fondo te saca un acuerdo manteniendo el dólar blend? Bueno, eso es una discusión. Lo que pasa es que si te obliga a levantar las restricciones cambiarias, ¿qué pasa con la brecha? Bueno, por eso, salvo que te dé 30.000 millones y vos tengas muchos dólares y la brecha converja pero abajo, y si no te dan eso, si vos tenés 10, por ejemplo, va a converger arriba. No digo que se vaya a espiralizar, no sé, es un debate más largo, pero te va a converger arriba. Pero con lo cual, mínimo vas a tener una devaluación de 15. Bueno, sabiendo que siempre en la Argentina, cuando tuviste devaluación, te recalienta lo mismo, no que tengas una espiral inflacionaria, te recalienta un poco la inflación. Me disparan dos preguntas, que es ¿qué te va a pasar con el contexto electoral? Y creo que el gobierno se puso mucho las fichas en la baja de la inflación, que también hay otra discusión, que esta es un poco más técnica, que creo que vos nos vas a poder aclarar un poco. No hubo una actualización todavía de
las canastas con las cuales se calcula el IPC, con lo cual algunos dirían que en realidad la inflación es un poquitito más alta de lo que está dando hoy. A ver, el problema que tiene el gobierno, vuelvo al cálculo un segundo, tenés 80 de expo cobrada, operada, 80 de importaciones, te da 0, si de balanza comercial te da 0. Ahora, tenés que atender flete y turismo, a nosotros nos da que te da 10 o 11 palos. Servicio de deuda que te da 8 palos, aunque sea. Y después tenés 10 palos de vencimiento de capital. Yo tengo 27 ahí. Es decir, si te dan 20, quizás con lo que te queda de préstamos que puedas operar, ahí el gobierno puede liberar o intentar desregular lo que tiene que ver con los créditos en dólares y quizás conseguir un margen adicional. Está muy finito y estamos hablando de 20. Pero además, te hago otro comentario. Los créditos en dólares, a mi humilde punto de vista, tenés un pequeño limitante que es la estabilidad de los depósitos en dólares. Vos hoy tenés obviamente un stock mucho más amplio. Y de las ONs. Esos depósitos se van a cuentagotas porque los bancos no te remuneran esos depósitos hoy por hoy. Con lo cual hay que ver también qué tan dispuestos están los bancos a aumentar muchísimo más ese stock de préstamos, ¿no? Con un nivel de apreciación del tipo de cambio que te hace todo muy volátil. Porque cualquier cosa que vos sospeches que vas a sacar la plata y no tenés margen. ¿Qué es lo que te pasó ahora? Un pequeño rumor te disparó las tasas de los futuros, se cortaron las ventas en el spot, que de hecho lo que te pasó fue 1.000 millones de dólares en 4 días, algo que no pasaba en 2019. Claro, volviendo, hoy vendió de nuevo. Exacto. Volviendo a la pregunta tuya, yo estoy convencido que Milei entrega a Karina antes de desarmar el cepo pre-octubre. ¿Por qué? Porque su calendario económico, su agenda económica, la política económica, está hecha en clave electoral. Podríamos hablar de una especie de dólar electoral. Y está todo sujeto a eso. No puedo debatir, pero es un debate de índole más político que otra cosa. Es decir, esa decisión electoral está condicionando las decisiones en la economía. ¿Vos crees que, ya dejemos de lado el equipo económico, que yo creo que incluso dentro del equipo económico con Milei por ahí un poco más conceptual, creo que puede haber alguna diferencia? Yo creo que el equipo de Caputo quiere ser más medido de alguna manera porque ya estuvieron ahí. ¿Vos crees que Milei, siendo más papita que el Papa, digamos, puede correr temas económicos que él cree que hay que arreglar por temas electorales? Lo viene haciendo. A ver, en los últimos meses, el gobierno es bastante insólito en algunas cosas, pero ¿qué hizo Milei el mes pasado? El ENRE, debe haber sido mediados de febrero, saca una resolución que dice, vamos a sacar algunos subsidios y bla, 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 el impacto sobre las tarifas va a ser, creo que era 13%. A los 2 minutos salió Caputo y dijo, no, fue un error. Pero no era que había dicho, alguien lo tuiteó, no, había una resolución. Dijo, no, la resolución fue un error, pum, la sacaron. Plan platita, dirían en otro momento. Fin, no hay mucha discusión al respecto. Lo está haciendo con la nafta, lo está haciendo incluso con los salarios, pero digamos, corrámoslo con los regulados. Con la nafta lo está haciendo con el agua, con AISA, es también insólito. El gobierno determinó una fórmula de actualización, un coeficiente que tiene varias variables y qué sé yo. Resulta que el primer mes le da 3.29. Pero dice, no, vamos a topearla en 1. Y lo empezó a hacer, lo hizo en febrero, ahora lo hace en marzo, probablemente lo haga en abril. Bueno, toda su agenda, de nuevo, no es solo la del fondo, toda la agenda está atada a la cuestión electoral. Por eso estoy convencido, sería un sinsentido que haya hecho todo eso, salvo que el condicionante del fondo sea realmente insalvable para Milei. Me imagino que deben haber, yo no tengo la información, y ellos tienen más información que la que tenemos nosotros mirando del otro lado. Ahora, toda la información o lo que uno ve deben haber discutido hace 2 meses cómo hacen para que le den dólares suficientes para llegar a octubre, y deben estar puliendo las discusiones respecto de cuánto desregulan o desarman las restricciones cambiarias o no las desarman. Porque si no, sería de una gran ingenuidad. De nuevo, salvo que el fondo le dé 30.000 millones, yo no lo estoy viendo eso. Y vuelvo a una cosa más chiquitita pero importante. Está bien, te da 20. Bueno, ahí es medio discutible. Ahora,
Yo no veo al Banco Mundial y al BID diciéndole, toma, acá tenés 6, 4, 10 y ponerlos en la reserva del Banco Central, que no pasa nada, o dándoselos todo, porque en realidad ¿cómo funciona eso? Voy a hacer una obra, bueno, voy a hacer una ruta, infraestructura, fantástico, ¿no? Pero te doy todo cash, te doy 6.000 millones de dólares juntos. No lo vi, la verdad que no lo vi. Puede pasar, yo nunca descarto nada, pero la verdad me parece difícil, con lo cual me parece difícil que el gobierno tenga cash 20 palos en un momento que le podría significar una salida del cepo con una convergencia de los paralelos al oficial, no al revés. Bueno, de esto un amigo mío que es más es detallista de estos datos, prácticamente nunca en la historia de salidas de cepo en la historia argentina, el que converja para abajo. Claro, siempre se converge para arriba. Y otra cosa que me hacía acordar también, que yo no lo recordaba, a Prat Gay en su momento diciendo está todo priceado al dólar paralelo, cuando está todo priceado al dólar oficial, con lo cual... En materia de precio ahí, el gobierno y el Fondo Monetario, todos los que pueden decir lo que se le dé la gana. Ahora, si vos movés el oficial, vas a tener impacto en precio. Yo en los últimos... Cuando Milei hace un tiempo... se enojó mucho con los chicos de La Plata, con Rapetti y compañía, que la verdad les mando un abrazo, pues no se merecían ese trato. Pero digamos, o Frenkel, por ejemplo, Frenkel escribió muchísimo sobre el price setting, sobre el proceso de formación de precio. El proceso de formación de precio dice, desde los 80, Frenkel, que el 80% lo explica los costos. Y buena parte de eso tiene que ver con el tipo de cambio. Con lo cual, me llama mucho la atención porque el gobierno, o Milei, dice que el problema de la inflación es un fenómeno monetario en cualquier momento y lugar y demás, pero después se comporta con un diagnóstico distinto, porque te ancla la tarifa, te ancla los salarios y te ancla el tipo de cambio para tratar de bajar la inflación. Maestro, ese es otro diagnóstico. Que la verdad, por cierto, es el que yo sostengo hace 1000 años. Frenkel hace mucho más y otra gente también, digamos, ¿no? Ahora, de nuevo, el gobierno entiendo que es consciente de esto. Ahora, cuando vos movés el tipo de cambio, en el price setting argentino vas a tener un pase a precio, es cierto, depende de las condiciones, ese pase a precio puede ser más lento, más rápido, más intenso, un poco menos intenso. Acá suele ocurrir que vos tenés un pase a precio que excede muchas veces lo que realmente debería llevar a precio. Es decir, yo me cubro un poquitito más por sí. Me cubro un poco más, depende del contexto. Igual, ahora podría decir, bueno, qué sé yo, con una brecha más chica no es tan así, puede ser, pero igual el proceso de formación de precios principalmente está explicado por el lado de los costos, así que es muy difícil que le escapes a eso. Por eso Prat Gay se comió aquella curva, aquella vuelta, y en eso el gobierno está muy finito, porque como su argumento es, yo me está yendo bien porque bajo la inflación. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar ya, si querés por ahí un poco más política, si querés la pregunta, más allá que la discusión creo que de que la Argentina tiene que tener una nominalidad más baja y ahí tiene que erradicar el problema de la inflación, creo que es... Todos estamos de acuerdo en eso. Consenso absoluto. Pero, ¿crees que el gobierno tendría que haber sido por ahí? Y me recuerdo en su momento también, bueno, gobierno de Mauricio Macri en 2018, tengo pautas inflacionarias que estaba muy lejos de la realidad del plan que vos tenías, que de hecho, bueno, después tuviste el 28D con, bueno, vamos a correr un poco de esto, que volaron las expectativas por el aire. ¿Vos crees que se puso demasiado hincapié en yo te voy a mostrar números paulatinamente más bajos? Y que ahora por ahí tenés una pequeña encerrona porque creo que es discutible también de ponerle que vos sacás las restricciones y vas a tener un pequeño rebote inflacionario. ¿Qué tan drástico es ese rebote si vos no te hubieses puesto tan esa expectativa de yo te voy a mostrar números consistentemente todos los meses más bajos? Milei asumió sosteniendo que había que hacer correcciones de correcciones macro de todo tipo. Y yo comparto el diagnóstico, tenía que hacer correcciones de todo tipo. Yo tengo una gran diferencia respecto de la dinámica del plan de estabilización, porque vos, después podemos discutir si la magnitud de la devaluación y demás. Ahora, si vos haces eso y desregulás todo, en realidad premiás a algunos que se aprovechan de la situación posterior. Y fue finalmente lo que pasó. El problema, además de eso, corrido esa discusión,
Hay un segundo problema. Milei se enamora de la curva de descenso de la inflación y cambia, creo yo, es mi opinión, pero cambia las prioridades de lo que quería hacer. En un momento dice, bueno, pasamos a un segundo plano las correcciones de tipo macro, sobre todo la cambiaria. Vamos por la baja de la inflación, porque esto nos va a hacer ganar la elección, porque no sé qué, y después corregimos lo otro. Y ahí me parece que la chinga. Porque ¿Vos crees que tiene? Obviamente pasa siempre lo mismo. Si tenés que salir a quemar las naves, yo creo que claramente tiene margen el gobierno de intervenir brecha, intervenir mercado de futuros de dólar. Tenés espalda para... ¿De acá a octubre? A mí me parece un poco largo. Es largo, pero digo, sin tener que llegar a ese extremo. ¿Vos crees que el gobierno tiene las herramientas para ir subsanando los desajustes, si querés, que se le van generando en pos de... Me parece que se metió una encerrona ahora. No. ¿Por qué? Y bueno, porque todo tiene que ver con todo. Porque ahora organizó todo para ganar la elección. Y el problema es que si hace la corrección cambiaria, pone en jaque la elección. Y si pone en jaque la elección, los mercados también hacen lectura de eso. Esta es la encerrona. Me corro de la cuestión electoral, lo digo en clave económica. El mercado ve eso y dice, che, voy a ver qué onda. Bueno, entonces, vos hoy tenés muchos esto? Que, ya hablando con, está bien, inversores institucionales, si querés, inversores del exterior también, que te dicen, pago por ver. O sea, yo para armar una posición en la Argentina, prefiero pagar peaje, hablando mal y pronto, de quiero tener el resultado electoral, y con ese resultado electoral, porque obviamente no es lo mismo si gana el gobierno con una oposición dialoguista, si querés, con mayor proporción, si gana una oposición más extremista, si querés, de alguna manera, con lo cual, claramente, además, un gobierno que no nos olvidemos es un gobierno en minoría, ¿no? O sea, no tiene diputados propios para sacar la ley que quiere. Probablemente en eso va a salir ganando en la elección, aunque gane, pierda, empate. Después, va a estar mejor. Creo que va a haber una gran discusión. Hay que ver qué tanto mejor, ¿no? Sí, creo que igual va a ser ahí una gran pelea de cómo se leen las cosas por los desdoblamientos electorales. Entonces voy a decir, bueno, en la provincia, y gané en los municipios o bueno, la provincial. Te puede pasar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un Santoro como primer, a las encuestas que se están manejando hoy, todavía no se conocen los candidatos. Gana Santoro y después cuando votás de senadores gana, no sé. Sí, porque la local es una cosa y la nacional es otra. Bueno, va a ser una guerra de discusiones de a ver quién impone su cuestión. A mí me pasó en la última semana, me pidieron a una reunión con un conjunto de inversores extranjeros que básicamente querían saber, yo tengo filiación peronista, vengo desde esa formación y demás, ¿qué haría el peronismo eventualmente el día de mañana en el poder? Un poco suscribiendo lo que vos recién mencionabas, digo, el inversor está mirando eso, mira la peli, dice, che, a ver. Igual después, yo en eso creo que también del otro lado, y ya por ahí viendo qué hacen los gobernadores, creo que hay ciertos lineamientos básicos que, más allá que el día de mañana esté un gobierno pro Milei o no pro Milei, creo que ya está como un poco decantando el relativo equilibrio en las cuentas, relativas medidas de política. Creo que vos tenés hoy por hoy muchos gobernadores que tienen relativamente buena sintonía con el gobierno, creo que a costa de un Francos, que creo que tiene un buen trabajo político en ese, me parece que ahí ese punto. El peronismo ha saldado un debate, entiendo que ha saldado un debate, enhorabuena, hacia adentro, que es, si vos no tenés forma de financiarlo, y en los niveles de inflacionario que muchas veces vive la Argentina, no podés tener déficit. Fin. Ya está. Discusión saldada. Después discutimos el cómo. Después discutís el cómo, después discutís cómo, exacto, cómo es mejor, porque yo también tengo serios matices de cómo logró el superávit del gobierno, es decir, cargándose a los jubilados y medio que te pegó en actividad y además la verdad que tenés que ser un insensible. Pero bueno, claramente, si vos tenés y sabés que tenés un problema siempre de tensión sobre el tipo de cambio, porque tu economía no genera los dólares que demanda tu propia economía, si tenés déficit tenés un problema, porque tenés más peso corriéndote contra eso. Fin, ya está. No podés darte ese lujo. Esta es una discusión saldada y creo que está muy bien que así sea. Ahora, volviendo a la reunión que querían saber, sobre todo con el Fondo Monetario, hay tantas incógnitas y acá, viste, cada uno dice yo creo que tal cosa, pero bueno, la verdad querían saber respecto del posicionamiento por la forma que ha elegido el gobierno, que no es menor, del acuerdo con el fondo, y que creo que
francamente es ilegítima, entonces genera un problema hacia adelante. Y en esa reunión, yo fui un poco audaz, la verdad que lo reconozco, hice el siguiente ejercicio. Porque a veces uno hace la lectura con el microclima del momento, ¿viste? Y supongamos que mañana llega al gobierno, cualquiera, no importa quién, alguien, X, y dice, nombra 4 ministros de la Corte, no importa, por un año, los nombra. Y en un fin de semana le manda una resolución que dice que básicamente el acuerdo con el fondo no es legítimo. Y la Corte dice, tenés razón. Y es un problema. De quilombo, ¿no? Y digo, ese gobierno estaría haciendo lo mismo que hizo Milei. Creo que es un poco parte de, y ahí metamos a todo el arco político, si querés, de esa relativa falta de institucionalidad que muchas veces tiene la Argentina, ¿no? Es que me parece que escupimos para arriba en eso. Porque uno, viste, yo a veces digo, falta de institucionalidad y hasta yo siento, que parezco viejo diciendo esto. Pero el problema es que no estamos dimensionando lo que significa. Un compañero nuestro, Germán Muñoz, me ponía un ejemplo muy interesante hace unos días que yo no me había percatado, pero me dice, ¿vos sabés que los directores del Banco Central están todos en comisión? No están votados por el Senado, también. Aunque deberían. Y no en esta gestión, en la gestión anterior también. Bueno, de hecho, todavía al día de hoy no tenés procurador formalmente. Bueno, pero me ponía el ejemplo del Banco Central, porque me lo decía en el siguiente sentido. Dice, cuando alguien lo hizo por primera vez, después vinieron otros y lo siguieron haciendo, sí, al punto tal de que ahora no es que alguien está nombrado en comisión. Todo. No hay ninguno votado por el Senado. Efectivamente. ¿Vas a terminar con una justicia así? Es una locura. No tiene sentido. Hay que recuperar algunas cuestiones centrales de la institucionalidad, si no todas, pero digo, algunas no las podemos perder y habría que recuperarlas. Que además creo que es un buen ejemplo, puede ser un Brasil, por ejemplo. Vos decís, Brasil, más allá de lo que puedas opinar de Lula, lo que fuese, vos tenés un banco central que es independiente, que es votado por el Congreso. Vos viste, no sé si tuviste la oportunidad de ver antes de ayer la reunión en comisión, creo que fue la comisión conjunta, sobre el tema de que van varios funcionarios. No fue Werning al final, pero fue... Sí, que fue Kirno y fue... y compañía. Sí. Y fue Daza. Exacto. Bueno, en esa reunión, creo que tanto los secretarios como en un momento Sago le dice a la diputada Julia Estrada, compañera nuestra de CEPA, le dice, no, vos hacés la pregunta que el secretario va a decir si el funcionario del Banco Central te tiene que responder. Maestro, no funciona así. Son independientes. Efectivamente. Es una locura eso. Quizás creen que es una cosa bueno, secundaria. Pero es parte que es algo que apoyes o no apoyes el gobierno, que también creo que es imagen de la falta de institucionalidad muchas veces. 2 diputados que se pelearon en pleno recinto, claro, que ya es medio un cachivache. Pero uno tuvo que votar al otro para presidir la comisión. Sí, pero eso creo que es parte del folclore, comparto, pero parte del folclore, no digo que esté bien, lo que digo es, lo otro no se dimensiona la gravedad, porque nosotros tenemos fondos extranjeros haciéndole juicio a la Argentina, diciendo que el Banco Central es el alter ego del Tesoro, y vos lo sentás al presidente del Banco Central al lado del ministro de Economía y le da órdenes. Y vas a una reunión y decís, no, el secretario que es del Tesoro, digamos, un funcionario del Tesoro, le da órdenes y lo deja hablar o no. Bueno, eso es algo que es una locura. Algo que yo le explicaba en su momento a un amigo de Estados Unidos, que Estados Unidos podemos decir un montón de cosas. La FED tiene una institucionalidad que no importa el presidente, no importa nada. El presidente de la FED, el presidente de la FED. Acá el presidente del Banco Central. Y Trump lo puede putear. Y acá el presidente del Banco Central es un funcionario más. Sí. Está en las reuniones de gabinete, se junta con el presidente, delinean. Cuando vos decís, el mandato del Banco Central es estabilidad de precios y bueno, del empleo, si querés, si fuese como la FED con el doble de mandato. No sos un funcionario más. No. Y deberías estar a contramano de los mandatos presidenciales. Y vos tenés que cumplir con tu mandato, que son esos 2, es dual, listo, vamos con esos 2. Sí, efectivamente es así. La Argentina... Yo entiendo igual que, y esto no es responsabilidad del actual gobierno, digo que hay que reconstruir ese proceso, pero en serio creo que hay que hacer un esfuerzo y laburar en esa reconstrucción, no recorrer el camino inverso, porque es muy grave y además porque refiere a cosas concretas. Yo soy un fondo buitre, me estoy litigando contra la Argentina, me hago un festín. Sí. Veo eso y digo, chicos...
La llamo a la jueza Presca y le digo, mirá lo que acabo de ver. Comentario que hiciste anterior, el tema de la justicia, por algo un bono con legislación en Estados Unidos se toma como más seguro que una ley argentina, porque decís, me da muchas más garantías la jueza Presca en Estados Unidos, más allá de lo que piense, que ir acá como europea a litigar. Sí, hasta en el ejemplo cripto, ¿no? Digo, uno dice, si hay algo que pueda pasar, ¿está acá bien o está mal? Milei tuvo responsabilidad, no tuvo responsabilidad. No lo va a juzgar. Creo que lo va a decir la justicia de algún otro país, no el de la Argentina. Lo cual, ahí hay una luz roja para trabajar, porque no puede ser que... Yo creo que eso, más allá de eso que lo determine la justicia, si hubo algún delito o no, son ciertos fallos que vos decís, pasos en falso innecesarios a los problemas que después también los pagás caros. No, los pagás caros, y no solamente los pagás caros, también podemos discutir si está bien o no el camino que está tomando el gobierno. Yo creo que tenés problemas muy de raíz, que más allá que la propuesta de la cripto estuvo buena o no buena, sos el presidente, ese tipo de cosas no te importan, digamos. Vos tenés en tu agenda temas mucho más relevantes que estar promocionando un emprendimiento privado o algo privado, y que además, bueno, a la opinión pública, también como dijiste vos, sos un inversor extranjero, y no sé si es la mejor foto, vos decís que el presidente esté metido en un pequeño escándalo de promocionar sí o no un emprendimiento privado, más allá de la intención, no discutamos la intención, supongamos que fue porque se equivocó y unos pibitos lo engañaron. Y si hay algún lo cual delito, es un problema porque sos el presidente, también. Te comiste la curva. Y el presidente, el que llega al presidente tiene que estar un poco más cuidado. Comparto también. Sí, o vos sos un boludo, del equipo que te rodea medio boludo, digo, es un problema. Estamos en manos de alguno que eso no se te puede pasar. Porque, a ver, a Terrone Godoy había que googlearlo. ¿Se entiende? Digo, no es que había que hacer una investigación mega en la CIDE. Había que googlearlo, yo lo googleé. Y se te caen las denuncias de estafa que tiene. Nadie se dio cuenta para que entre 8 veces. Bueno, él entró menos, pero esto me parece que es de una gravedad que te complica estructuralmente no solo los objetivos del gobierno, lo que es la Argentina en general. Creo que hay que reconstruir esa institucionalidad. Yo insisto, no tengo ningún punto de contacto con el modelo económico que quiere impulsar Milei, ya vos lo sabés, los que nos escuchan lo saben. Nada, no tengo nada para ocultar, ¿no? Pero sí defiendo una institucionalidad, y además me sorprende a veces algunas cosas del gobierno. Si votó tantas leyes en el Congreso, ¿por qué la del fondo no lo mandó? Si lo va, ¿viste? Creo que además está bastardeado, porque el problema es que no sé si no sería más grave, porque hay cosas que uno hoy quizás no las puede certificar al 100%, pero lo de Quader, alguien lo arregló, ese loco. Entonces, y ahí te abre una puerta a la discusión de la legitimidad de una ley votada. Bueno, yo creo que claramente vos con el tema del fondo, ley del Congreso tenés que tener siempre, para el mero hecho que después no venga otro. En todo caso, da de baja la ley, mandá una ley contraria de, esto no es válido, y que lo voten, y que levanten la mano y lo voten, porque es siempre buscar la tangente, de alguna manera. Y es, bueno, como nombran los jueces en comisión, es un mecanismo legal, o sea, es legal, o después lo discuta la propia justicia, si querés, que también es medio un gris, pero digo, vos tenés que tener consenso de quién va a ser el magistrado de la Corte, porque es un cargo bastante relevante, que después el hijo es un buen candidato, sí, no, yo podría dar una opinión de lo que sale en los medios. No soy jurista, no soy abogado, eso lo más técnico se lo deja a un abogado, pero vos decís, tiene que tener un consenso, porque definen cosas bastante elementales. O sea, la Corte realmente tiene partida en temas provinciales, tema de la gente, fijan precedentes. Vos decís, y hoy por hoy la imagen de la justicia es pésima en la sociedad. Es un desastre. Pésima. Entonces vos decís, si no se pueden sentar y ponerse de acuerdo y tenés que hacer este tipo de cosas, bueno, como bien dijiste vos, te afecta sin ningún tipo de duda la institucionalidad. Me preguntabas hace un rato y lo dejé colgado, pero lo quería retomar porque me parece que está bueno, que es el debate sobre la metodología de la inflación. Salió hoy o ayer en Bloomberg. No me sorprendió, la verdad, tanto. Teníamos como un debate. Uno me decía, tardó 4 meses. Bueno, nada, qué sé yo, pero también llegó ahí.
nosotros hicimos los cálculos y demás, y encontramos esa diferencia. Lo hizo Rosada, que es un académico platense muy reconocido, le da los mismos números. Hay un problema que es que no está mal. A ver, la inflación, de manera grosera, tiene como dos partes. Yo mido la variación de precio, pero después es una ponderación de esa variación de precio. Depende de lo que yo consumo, porque si no consumo lechuga, ¿qué me importa? Si bueno, es un comentario similar al que hizo el presidente de excluir la carne del índice, que vos decís, está bien, empecemos a sacar qué es lo que más o menos no me... Digo, es cierto que vos podés decir, la carne el año pasado aumentó mucho menos que la inflación, por factores estacionales del sector, lo discutimos. Hoy el dato es ese. Hoy el dato es ese. Ahora, si vos lo mirás, lo que el presidente, a mí con un nivel de ingenuidad llamativo, te lo digo con honestidad, es, yo saco la carne y me sirve para este mes, en el caso de Milei. Ahora, si lo tomo desde el inicio de Milei, en realidad, si le saco la carne me sube la inflación, no me baja. No hicieron, acá nadie se lo dijo. Me llama poderosamente la atención. Bueno, sirve para explicar, el problema lo tenés básicamente en los ponderadores. La carne está sobreponderada, pero se movió por debajo de la inflación. Igual es en los márgenes, no es muy significativo porque, qué sé yo, si la inflación fue en el momento que fue 200 interanual, la carne había aumentado 170. Entonces, es un margencito. Después se revertirá la dinámica de cómo la metodología en cualquier instituto de estadística de Occidente es similar y tiende a corregirse en el tiempo. Lo va corrigiendo con inflación y mes a mes se va corrigiendo, pero tiende a moverse más o menos similar. El problema cuando vos tenés segmentos o rubros que saltan, por ejemplo, servicio que aumentó 500% o 700% de transporte. Pues no hay metodología que resista eso. Porque lo toma ex post por inflación y además lo supondera. Bueno, en el caso de la Argentina además lo toma de 2004-2005 actualizado por inflación, así que lo recontra supondera. Si vos hubieses aplicado la ENGO 17-18, que tampoco es muy nueva, pero bueno, es un poco más nueva, desde el inicio del mandato de Milei, tendrías 8% más de inflación. Muchos me suelen, cuando yo digo eso, me vuelven el gobierno anterior, no decías nada. Maestro, si yo hubiese actualizado la 17-18 en el gobierno anterior, como las tarifas estaban pisadas, después podemos discutir estaba bien o mal, te da menos, no más. Es intuitivo, sencillo. No, pero yo creo que es un punto bueno, más allá que esos 8 puntos de inflación claramente tienen un impacto y sobre todo, bueno, esto está bueno aclararlo, lo aclaramos en nuestros programas del año pasado, la inflación a los que más le pegan son a los estratos más bajos de la sociedad y a lo más vulnerable, con lo cual un punto de inflación para algunos es un montón. Vos creo que eso es otra discusión que estamos puliendo de a poco, tenés un instituto de estadística relativamente más creíble, ¿no? Porque son los mismos equipos, hace un par de mandatos presidenciales, seguramente tenés cosas para mejorar. Si esta actualización la tenés que hacer, agarrá y hacela, hablando mal y pronto, te convenga o no políticamente, no es esperemos a cuando me dé un poco mejor, bueno, voy y saco la actualización, digamos. Sí, la inflación le pega al negocio financiero también. Bueno, Argentina ha tenido juicios por... Con lo cual digo, porque a veces es bueno, los que menos ingresos tienen. Ahí depende en realidad cómo se muevan los rubros, sobre todo, o sea, cómo se mueve alimentos, sobre todo porque el que menos tiene en general gasta mucha más de su canasta en alimentos. Entonces, si los alimentos... Dicho de manera sencilla, para que está del otro lado, si la CBA se mueve por abajo de la inflación, en general los sectores de menores ingresos están mejorando su situación relativa. Claro, ahora bajar la inflación te da estabilidad, que es una cosa que evidentemente la sociedad pondera mucho, y creo que también ahí, si querés, para el peronismo, creo que eso ha quedado muy en evidencia. Igual date un problema que es algo que venía siempre, que Alfonsín tiene su frase icónica, un poquito más de inflación no está mal. Y vos decís en su momento, o sea, creo que es algo que estamos todos tomando también, como bien decís vos en la discusión, de la inflación, o sea, la estabilidad nominal de la economía tiene que existir, porque en definitiva eso es producir, poder armar un cash flow en una empresa, poder proyectar, que es algo que no... Voy a decir una cosa un poco controvertida, pero en realidad es un dato empírico, no lo digo, no voy a decir mi opinión. El dato empírico da cuenta de que a los trabajadores le va mejor
en la historia argentina le fue mejor cuando la inflación estuvo entre 10 y 15, no entre 0 y 10. Es una contradicción, si querés, porque uno quiere una inflación baja. Pero cuando estuvo entre 10 y 15 anual, igual estamos hablando de niveles relativamente bajos. Decir, vos me decís 20 y ya bueno, pero lo reciente. O entre 10 y 20 si querés. Que para otros países es un montón. Pero fue en los momentos donde el trabajador le pudo ganar un poquitito la inflación. Claro, de entre 0 y 10 vos estás metiendo la década de los 90 donde los trabajadores fue mal. Entonces está muy sesgado por eso, es cierto. Pero lo traigo a colación porque a mí no me gusta discutir la inflación sin ver por el espejo retrovisor el efecto o la significación que tiene en materia de distribución del ingreso. ¿Sí? Porque escucho muchas voces que todo el tiempo te plantean la corrección o la baja de la inflación cargándose los salarios y fin. ¿No? Es decir, curva de Phillips y ya. Que además, por cierto, en los niveles inflacionarios de la Argentina, además vos antes me preguntaste, medio quedó al pasar, pero uno de los problemas de la gestión Macri, creo que fue en la primera parte, que aplica meta de inflación, es que en el nivel de inflación que tenías no podía aplicar meta. No, y menos con pretender corregir con tasa de interés en un país como el nuestro, que en general la tasa no te ordena demasiado. Ahora, de nuevo, si la cuestión es me cargo buena parte de los salarios y ya, es probable que tenga algo de lo que está pasando ahora, que es que después igual tengo que ir a la cuestión de los costos, porque aunque me baje la demanda, los precios tienen una resistencia a bajar porque están más formados por costos que otra cosa, Frenkel Dixit, y tenga como un doble problema. Pero de nuevo, yo lo que quiero o lo que quisiera es que uno pueda pensar la inflación con la lógica de saber que del otro lado hay gente de a pie que en la medida que yo pueda bajar la inflación, pero no lo haga a costa del salario, puede vivir mejor. Hablando de salario, que justo hablaste de los 90, ahora te voy a hacer una pregunta de los datos de empleo, pero antes te voy a hacer una pregunta que creo que es bastante relevante, que es sector externo, balanza comercial. Tuvimos superávit marginal en enero, marginal en febrero también, importaciones subiendo muy fuerte, sin discutir si querés los rubros en sí de las importaciones. Este esquema, ahora teniendo la cosecha gruesa y demás, ¿el sector externo te aguanta no hacer ajustes en el tipo de cambio y digamos con el aumento de la actividad que vos estás teniendo? Es muy buena la ¿Cuánto pregunta. tiempo podemos llegar a tardar o que pasen dos cosas? Tener un boom exportador por alguna razón que te pongo el signo de pregunta por qué podría suceder, o vamos a volver al problema de siempre de la Argentina de importamos más de lo que exportamos. Nosotros hace como 6, 8 meses, en uno de los informes, a final del año pasado, de los informes de CEPA, de haber sido septiembre, octubre, hicimos una placa que decía hitos del acceso a los dólares. Un poco más acá en el tiempo, 1816 lo llamó puentes. A ver, lo que está haciendo el gobierno es manoteando dólares para sostener el tipo de cambio para no hacer la corrección cambiaria. Yo no soy promotor de la devaluación porque soy consciente de lo que significa. El problema, que así como está planteado, es una olla a presión. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo haga puentes de dólares porque sé que en los próximos 6 meses o en el próximo año me van a entrar 30.000 millones de dólares, pero el problema es que si yo estimo que esos 30.000 me van a entrar en el 2031, como dijo Marín, y siempre que hagamos las cosas bien, Marín de YPF, quiero decirlo, dijo, creo que ayer, que el tipo de cambio estaba muy apreciado y eso le estaba pegando a la economía argentina. Nada, me llama un poco la atención. Algo no menor. Pero digo, habló del 2031, está muy lejos. Si no vas a llegar con esos puentes. Porque además el problema es que vos estás usando dólares que no son tuyos, lo del blanqueo, lo del repo, lo del Fondo Monetario, y después lo tenés que poner. Si aparecen, bueno, lo que hiciste fue adelantar ese proceso, es debatible. Ahora, el problema de nuevo, estás muy lejos, ¿cómo vas a llegar? ¿Y después qué? Y después, porque seguimos acumulando, ¿y después qué? Porque vos querés ganar una elección. Ese es el problema de lo que yo veo. ¿Se entiende? Es decir, hoy está funcionando con un tamaño de economía que no se condice con los dólares que tu economía genera. Este es el problema.
y no querés hacer el ajuste, pero me dijiste que ibas a hacer el ajuste, entonces es una olla a presión. De nuevo, yo no quiero ese ajuste, porque creo que todo eso es producto de lo que mi propio Milei hizo. Bueno, pero hoy es una olla a presión. Entonces, cuando te dicen, no, quieren de la devaluación. No, yo no solo no quiero la devaluación. El problema es que vos estás estirando y vas a terminar devaluando. ¿Cuándo? Después de la elección, por ejemplo. Estás esperando ganar la elección y después cargarte parte del salario de los trabajadores. Ahí medio amigo. ¿Y vos crees? Esa peli. Esto es todo hipotético, no quiere decir que vaya a suceder. Hipotéticamente, si vos devaluás, más allá de no ponernos a discutir técnicamente cuál puede ser el esquema cambiario final, si son bandas de flotación, yo no creo que vayan a tener un tipo de cambio totalmente liberado bajo ningún punto de vista. Después discutimos si son bandas, un crawl acelerado. ¿Vos creés que el esquema que tiene hoy el gobierno resiste esa devaluación para, bueno, yo devalúo, pero al mismo tiempo aflojo el cepo? Bueno, si vos... digamos, ¿tenés margen de continuar con el resto de las cosas que querés hacer? Sí, probablemente. Sí. O sea, pero es porque hay un trade-off entre ellos. O sea, si yo supongamos que mañana llevamos el tipo de cambio a 1500. Y sí, puedo desarmar restricciones, porque la demanda se me reduce. Claro. Chau. Voy a tener otros problemas. O sea, la gente me va a putear en colores. Pero lo puedo hacer. Lo llevo a 3000 y te levanto el cepo en 2 minutos. Sí. Pero bueno, el problema es el efecto. Es decir, vos las dos cosas no podés. O no podés, pero tenés que inyectarle dólares con esto. Lo podés temporariamente. Pero estás pateando hacia adelante la no corrección cambiaria. Lo que digo es, Milei hizo, para mi gusto, con un montón de errores y qué sé yo, pero hizo una corrección cambiaria que después, por la liberalización de los precios y demás, y por su enamoramiento con la baja de la inflación, o esa curva descendente, porque también es debatible la baja de la inflación, a qué costo, y en el punto en el que nos deja hoy, donde solo tenés que tirar para abajo el tipo de cambio, porque si no te baja ni una décima más. Esas dos cosas hicieron que se te comiera todo el efecto de corrección cambiario, y hoy estás igual que cuando asumió Milei. Igual. Entonces, y con una cosa, hoy tuitea Caputo, uno no me acuerdo que había puesto, y él le dice, bueno, y además no está, ahora nadie dice de Brasil que está apreciándose, que yo, y si devalúa así es un problema para nosotros. Y le contesté y le dije, sí, nosotros sí lo hicimos, porque de hecho lo hicimos en el informe nuestro de hace 7, 8 días atrás. Lo publicamos los viernes, no fue este viernes, fue el viernes anterior, que dice Brasil ayuda. Ese era el título. Brasil ayuda. Si Brasil te deja correr el real a 6.10, por ejemplo, como decía el ministro, quedás aún más apreciado. Y todo esto con cepo. Porque todo esto sin cepo, yo ahí tengo también algunas discusiones respecto de, obviamente, yo puedo ir a un esquema de banda, fantástico. Ahora, primero depende de qué tipo de cambio arranque. Exacto. Porque si es 1500 de una cosa, 1300 de otra, si lo querés hacer ahora es otra. Y el problema de las bandas, acá le pasó a Macri también, no me acuerdo si la cuestión de Sandleris, el problema es que la banda era muy una diferencia muy grande. Ahora, si yo las achico, el problema es que la volatilidad cambiaria... Las bandas públicas también. O sea, vos sabías que, digamos, las bandas que tenía el Banco Central en ese momento, vos sabías la cota superior y la cota inferior. Hay algunos acá te dicen, vos la banda la vas a tener, no sabés cuál es o sea, el Banco Central no te va a decir cuál es la discreción que tiene. Pero siempre, lo podés estimar. Empíricamente siempre, ¿no? La vas a terminar descubriendo. Ahora, el problema es que si vos haces bandas más chiquitas, que sería lo razonable, el tema es que la volatilidad que tenés, por el tipo de cambio que tenés, de nuevo, si lo llevas a 1500 distinto, pero en principio si lo querés hacer muy bajo, y cuando se te mueve un cachito, si la banda es muy chiquita vas a intervenir, con lo cual, de hecho, estás saltando el trilema todo el tiempo, no vas a, es la no banda, es control. Bueno, y creo que nos dimos cuenta con lo que pasó esta semana, que cuando tenés un poco de volatilidad, más allá que tenés herramientas que yo creo que el gobierno no las quiso usar, después vemos por qué no las quiso usar, porque por ejemplo, futuros podés vender 9.000 millones de dólares con el acuerdo vigente con el fondo y no intervinieron. Se corrió un poco también de la intervención de la brecha, cuando ha intervenido mucho más fuerte. Después también lo mismo, discutimos el porqué y si está bien o no está bien. Vos, digamos,
si tenés esa volatilidad en un esquema nuevo, es un problema también, porque si tenés que te pasa como ahora que se corren todos, el Banco Central se da vuelta y tiene que empezar a vender dólares. Vendiste en 4 o 5 jornadas $1.000 millones. La mayor venta desde 2019, creo que era el dato, si no estoy equivocado. Sí, yo, si me corres un cachito, te diría, si vos te estás acordando $30.000 millones con el fondo, quizás te hago, es un poco audaz, pero quizás te hago lo que pasó. ¿Por qué? Y porque después converge el paralelo abajo y vieron, chicos, se equivocaron. Pero bueno, algunos que te dicen, Rofex, vos tenés las tasas simplistas, que tiene un problema eso también, que estén tan altas, no te lo intervengo porque sé que no voy a devaluar. Marzo, por ejemplo. Marzo yo voy a tener una implícita de 100% que no tiene ningún criterio con lo que es la curva en peso, digamos. ¿Para qué te voy a intervenir si yo sé que en una semana y media no voy a devaluar? Claro. O sea, automáticamente lo arreglo solo. Sí, el tema, solo creo que al mismo tiempo, no me voy a poner los zapatos del ministro, no sé si tienen tan medido, digamos, el impacto que tiene esa volatilidad, que es los exportadores se te corren, no te liquidan, espero, los bancos empiezan a cerrar posiciones de tipo de cambio y eso te genera, me tengo que dar vuelta y tengo que vender. Soy importador, bueno, aprovecho e importo. Pensá que eso está más desregulado ahora. Nos queda poco tiempo. Sí. Si vos tenés que hipotetizar, salimos del cepo, tampoco creo que tengamos una desregularización total del cepo. ¿Qué puntos crees que puede tocar el gobierno con el acuerdo con el fondo? Pongámosle después de las elecciones, porque esperan a pasar el periodo electoral. ¿Qué puntos del cepo crees que el gobierno tiene más a mano o está más dispuesto a aflojar? Dividendos de empresas, ahorro de la gente, flexibilizar más importaciones. Yo me imagino, pero más intuitivamente, que los dividendos, alguna curva de liberación tiene que ver. ¿Lo podés hacer? ¿Un nuevo preal? En algún momento se discutió también el rumor. Plazos, viste, qué sé yo, ahí es más dialogado eso. Me da la impresión que lo pueden encontrar una curva que ordene esa cuestión. Ahí en realidad vos tenés dos grandes restricciones importantes: el dólar blend y la restricción cruzada. Y si querés los dólares para la gente, pero eso sácalo. Los otros dos me parece que son el quid de la cuestión. El problema del blend es que si yo lo saco, es decir, algunos te dicen, bueno, si vos lo sacás tenés más oferta en lo oficial, qué sé yo, y entonces no tendrías el agujero que tenés en la cuenta corriente y demás. El problema es que tiene efectos en cantidad eso. Es decir, te afecta Expo Impo si yo hago eso, porque si se me sube un poco la brecha, es un incentivo a que yo me comporte distinto. Con lo cual, los cálculos no son estáticos. Esto que yo hice acá, hice la aclaración al inicio. Mirá que lo hago de esta, porque si no me cambian, no sé cuánto, pero me cambian. Entonces ya no me da el mismo cálculo. Y para mí el gran tema es la restricción cruzada, porque ahí es una incógnita. Es decir, nadie en la Argentina sabe cuánto vale el dólar hoy. Bueno, de hecho, cuando le explicás a doña Rosa, si querés una palabra, creo que el concepto más fuerte del cepo no es tanto el tema del ahorro. Si querés, que eso podés tranquilamente decirle que es algo que sucede en la práctica, comprar dólar financiero, que es otro... Claro. El Banco Central interviene, pero suponiendo que no hay intervención, es otro privado vendiéndotelos. Es la restricción cruzada. O sea, es la obligatoriedad de un exportador de tener que liquidar vía MULC en un determinado plazo y de no poder acceder al otro. Eso es lo que te impide saber cuánto vale. Fin. Y nadie sabe. Ya que se levantamos mañana y van o no van y cuánto van y no parece que ahí está la discusión del miedo a flotar también, ¿no? Que tanto... Sí. Yo creo que esa habrá sido, viste que en algún momento creo que fue el ministro, dijo, tiramos varios escenarios, o no, dijo algo así como validamos este acuerdo con distintas en distintos comportamientos, no me acuerdo, lo tuiteó o lo dijo, no me acuerdo, en algún lado lo vi, pero bueno, me imagino que deben haber tratado de o especulado con qué puede pasar si levantan alguna restricción o la van corrigiendo y demás, para que efectivamente no tengas un escenario de corrida y que ese proceso cumpla lo que el Fondo Monetario en definitiva
en principio impone, que es levantar las restricciones cambiarias. De nuevo, ¿viste? Eso es un finito para ver cómo cede uno, cede el otro. Yo siempre recuerdo Werner cuando vino acá hace no mucho, dijo, no veo al fondo cediendo en todo, no veo al Milei cediendo en todo, hay una bisectriz, una diagonal entre los dos, a ver cómo se acuerda esto. Y me imagino que irá por ahí. Antes de despedirte, una pregunta por ahí un poco más, no sé si es filosófica la palabra. ¿Vos crees que Argentina, a pesar de no discutamos este gobierno puntual, podrías tener una economía estilo Brasil, Paraguay, Uruguay, con estabilidad, más allá de la volatilidad que puede venirte del exterior, que bueno, es algo que vimos este año, a fines del año pasado, Trump, guerra comercial? ¿Vos crees que la Argentina tiene con qué tener una economía estabilizada, perdurable en el tiempo? Sí. ¿Tenés con qué? Sí, recontra. Por suerte la Argentina siempre tiene posibilidades. Nos hemos cansado, yo me he cansado de decir, mucho me diré la cuestión del déficit, al fin y al cabo el tema era la discusión de los dólares, y es la discusión de los dólares, y la Argentina tiene vaca muerta, tiene minería, tiene posibilidades de una inyección importante de dólares que modifique esa lógica histórica y demás. Milei ve eso en el mediano plazo, y desde el peronismo también veíamos eso. O sea, ahí no hay tantas diferencias. Sí, yo creo que el recorrido es muy importante, porque si vos llegás con Rigia al 2021, esos 30.000 millones de dólares de los que hablaba Marín se te van a ir como agua entre los dedos, porque ni siquiera se quedan en el mulque. Pasan, y vos lo vas a ver y vas a decir, uy, están yendo de un lado al otro, y nosotros lo vemos pasar, con lo cual pueden no resolverte el problema estructural de la economía argentina ni siquiera en ese momento. Eso sí me preocupa, porque debería haber consensos de las fuerzas políticas de recorrer ese camino para llegar a eso, porque en definitiva son los recursos naturales de nuestro país, habría que cuidarlos. Bueno, justo hablando de política, recién la CGT anunció paro para el 10 de abril, que justo hablamos también del tema político, electoral y demás, con lo cual bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve eso también, porque eso también comparto con vos. La política tiene muchísimo de peso en esto, y por ejemplo, con este tipo de cosas, el paro está bien, el paro está mal, digamos, no tendremos que tener consenso en eso, creo, también en una relación un poco más armónica entre gobiernos, sindicatos, para buscar algún tipo de solución más macro a los problemas. La solución, a ver, de nuevo. Después discutimos si está justificado o no el paro, ¿no? Pero digo... No, a mí me parece que... siendo un actor tan relevante... Cuando yo tildo y digo, a ver qué le pasó a los trabajadores que asumió Milei, medio que está justificado. No hay... Lo discutí con Amadeo hace algunos meses en un programa de televisión, y para mí hay muchos tildes suficientes como para un paro. Sí, pero comparto que debería ser una discusión. Yo de nuevo, porque en definitiva vos haces todo esto es la economía, para tratar de que la gente le vaya bien. Si te están puteando todo lo laburante, aunque vendas que el problema es la casta de la CGT y qué sé yo, que hasta la comparto, pero si te putea el laburante, eso es otra cosa. Eso es otra discusión. Comparto con vos. Bueno, Hernán, pasó una hora entera de programa. Muchísimas gracias por venir, por sumarte. ¿Dónde te pueden seguir en redes los que nos están viendo? En mis redes, Hernán Letcher. Letcher es LTCHR. Lo encuentran fácil ahí, Instagram, Twitter. El Instagram le contesto más. Si me escriben, le contesto en el Instagram. En Twitter está bueno para algún hilo ahí con un poco de información. Y a veces me meto ahí, pero no estoy todo el día conectado, como esa gente está todo el día conectado y hace 7 millones de tweets por hora. No soy de esos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, a todos los que están del otro lado en este primer programa, muchísimas gracias por el apoyo, por seguir viéndonos. Como siempre, nos siguen en todas nuestras redes, @globalplay, o pueden visitar el sitio web www.globalplay.ar, y se pueden comunicar con nosotros como siempre en los vivos al WhatsApp al 11 57 57 42 25. Nuevamente muchas gracias, y como siempre nos encontramos la semana que viene en Economía Online por Global Play.